un programa anterior comentamos algo relacionado con la United Fruit Company, la construcción del ferrocarril, y Álvaro nos dejó planteada ahí la inquietud de la huelga de los italianos. Sí, sí, claro. En realidad la construcción del ferrocarril fue muy interesante porque obligó a que se trajeran migrantes a Costa Rica, porque en la segunda mitad del siglo XIX en Costa Rica habíamos nosotros sufrido la guerra de 1856 y 10.000 muertos resultado del cólera, no tanto de la guerra, sino del cólera, que fue más o menos un 10% de la población. Entonces, eso significó que se necesitaba mano de obra para el país, sobre todo en un proceso de expansión cafetalera como el que teníamos. Cuando se viene la construcción del ferrocarril, no había mano de obra nacional para trabajar en esa construcción, pero había en ese momento suspendido la construcción del Canal de Panamá y trajeron negros de Panamá a trabajar en el ferrocarril, pero los negros traídos de Panamá eran negros de trabajos industriales, entonces les pagaban 5 pesos la jornada contra 1 peso que se pagaba a los ticos. Entonces eso empezó a producir fugas de las haciendas cafetaleras al trabajo de ferrocarril. Incluso aparecen en algunos periódicos del país en aquella época letreros que se dice se fugaron. Entonces se pone el nombre, fulano. Se cree que se fueron a trabajar ahí y se pagaba recompensa por los que se iban. Entonces uno dice, qué interesante esto, porque son peones de las fincas que se van a trabajar allá, pero ¿por qué? Como esclavos, ¿sí? Bueno, es que eso es lo interesante, ¿por qué se saca el anuncio de que se fugaron? Eran esclavos. Porque eran siervos en una república democrática. Claro. Bueno, por eso puede tener esas interpretaciones. O había un régimen de esclavitud, había un régimen de servidumbre, o había un régimen de deudas. Me parece a mí que era el régimen de deudas, porque en esa época todavía existía la cárcel por deudas. Entonces, si un peón debía plata a su hacendado, pues le cobraban de esa manera y lo mandaban a traer. Y además porque se iba él solo y dejaba a la familia en la finca, ¿verdad? Además le pagaban con boletas. Era un problema. Los famosos boletos. Cupones, chapas y boletas. Sí, claro. Para que los cambiaran en el comisariato. Exactamente. Entonces, con eso empieza a haber una presión de los cafetaleros para que la compañía cambie los negros que habían traído a Panamá. Entonces los cambian y empiezan a traer de Jamaica, que son los negros que terminan construyendo eso y los negros que se quedan ahí en la zona del Atlántico, que eran más baratos porque venían de zonas agrícolas, de trabajo agrícola en el Caribe. Entonces les pagaban 3 pesos y ya por 3 pesos la gente no se iba a trabajar al Atlántico. Por 5 se iban, pero por 3 no. Y entonces ahí entran los negros. Pero entra la migración negra importante, traen una migración china, que esa es verdaderamente extraordinaria, porque esos chinos eran comprados, literalmente comprados. Sí, así es. Porque se vendían los chinos. Pero ahí hay la señora Cohen. Vendían a los hijos, los chinos. Pero ahí hay un mito, perdón. No, la señora yo Cohen. tengo los contratos de los chinos, yo los he visto. La señora Cohen escribió el opúsculo que por majaderías de un académico de la Universidad de Costa Rica no se publicó como libro separado, sino como parte de una revista. Había un régimen particular en Macao, porque, vamos a ver, puede que haya ocurrido eso con un grupo de chinos pequeños, pero el grupo grande, se sometió a ese régimen, y en ese libro está demostrado que vinieron protegidos por adscripción, digamos, por el consulado de los Estados Unidos. Bueno, porque Costa Rica no podía comprar esclavos, traer esclavos para ser esclavos, porque estaba abolida la esclavitud desde 1824. Sí, claro. Pero entonces se compraban esclavos, pero se hacía un contrato laboral que los obligaba a trabajar tantos años en Costa Rica. Esa es otra cosa, porque lo que pasaba... Los chinos nunca trabajaron en la línea ni nada. Sí. Bueno, trabajaron en la zona. Pero claro, en otra cosa, no eran linieros. No, en la línea directamente no, pero ahí estaban. Más bien fueron traídos para trabajar ellos ponían pulperías en cualquier y en el sector agrícola. Por ejemplo, yo soy de la idea de que ese concepto que hay de China para cuidar niños
era por la contratación de chinas es que se hacía en posible, esa claro, época claro. para cuidar los chiquitos de Primera las vez que haciendas. oigo eso, Claro. tiene una lógica, claro. Pero, Entonces, vea, hey, la ¿quién es China? la China la que cuida los carajillos? Claro. Sí, 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 muy Ese bien. concepto se usó justamente por el papel que jugaban esas chinitas en Y las es que haciendas. solo en Costa Rica se usa eso, China. Y Tomás La China. Guardia, que fue presidente, Tomás Guardia compró 18 chinos. La cuidadora, dicen en el resto de Centroamérica. pero es 18 curioso, chinos compró Tomás Guardia. esa versión- ¿Compró yo- chino, Tomás? 18. Entre ellos un cocinero con nombre y apellido que se llamaba Alcán. Ajá. Entonces, cuando se escogían, valían más caros. Un chino no escogido valía 350 pesos de la época. Escogido valía 400. Es curioso, yo traduje el librito, yo traduje el libro de la señora Cohen. Sí. Gratis. Porque yo no cobraba trabajo por Traducir. sí, no, porque yo era director de la editorial. Y en realidad me jugaron sucio porque yo lo traduje porque iba a hacer un libro de la editorial. Y se Y convirtió a en- última hora vinieron unos conspiradores en la universidad y mucho de eso bajo pisos y convencieron a la señora Cohen que era mejor publicarlo como un artículo en una revista y por eso casi nadie lo leyó. Pero bueno, el asunto era así, había una legislación o normas administrativas que prohibían el ingreso de chinos e indios. Hasta hace entre muy otras poco. bueno, el asunto es que entonces aparecieron los contratistas, creo que era tío de Minor Kid, que era Mix. Meix. Claro, bueno, claro. Mix, Sí, 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 sí. Mix es como No, le dicen, Mix, sí, sí, sí. En, Mix Chile se escribe. en Chile lo transformaron en Mix. Tom Mix, el actor, es familia de ellos, Sí. era de origen chileno, era chicano. O sea que los chicanos son chilenos, no mexicanos, No, no sabía. originalmente, claro. Los chilenos El a veces- chicano mexicano es el pocho. Exacto. Entonces, lograron ¿Por una... qué les dicen al pocho espaldas mojadas? bueno, porque para cruzar Dicen- el río Bravo se tenía que mojar la No, espalda. sí, sí, yo Sudaban sé, mucho. pero dicen que es una barbaridad. Dicen, ¿qué es un pocho? Dice, un hijo de puta con pretensiones de son of a bitch. No, ¿cómo va a ser? Muy Qué grosero, bruto, muy ¿no? grosero. Sí, claro. Eso lo ha Eso lo inventado dijo Pero no lo estoy dije Trump. yo. Eso es de Eso lo Trump. inventó Eso es Trump. de Trump. Eso es de Trump. De alguno de la familia Trump. Eso es más viejo que Trump. Supongo que otro ahora va a decir eso de los nicaragüenses. No, porque no hay a espalda mojada, sí, en Río San Juan. ¿Sí, Juan? No, pero ve la historia como la cuentan ahí, porque los Mix logró autorización del gobierno para importar hasta... Makes, No importa. John Makes. Mix Meix. Era el tío del que vino ¿Cómo aquí. te lo pronuncia un escocés? Porque son escoceses. Mix. Ah, Tom Mix. sí, bueno. Pero, ¿Cómo lo pronuncia un escocés? No importa. No importa. Ay, carajo, ya. ¿Te acordás de Tom Mix? Sí, sí, El me actor. acuerdo. Sí, claro. Bueno, entonces autorizaron traer hasta 1000. Y entonces se va un emisario, que yo no sé si fue el mismo Mix, ya no recuerdo, a Hong Kong. Y en Hong Kong los ingleses se portaban como siempre, y entonces se hastió, un escocés hastiado de los ingleses. ¿No? Y entonces Siempre han estado. se fue para Macao, que tenía un régimen parecido. Y lo importante, a mí me parece que eso es importantísimo porque aclara un montón de cosas. El gobierno de China y el gobierno de Portugal tenían aprobado un sistema para llevar trabajadores chinos desde Macao, procedentes de cualquier parte de China. Eso no Sí, entraba sí, en claro. Entonces los contratos tenían que firmarse de acuerdo con unas fórmulas que el gobierno chino había aprobado. Contratos bien firmados. Y además de eso, tenían que tener la garantía. ¿Cuál dinastía era? La dinastía de los conquistadores. No, en China. Era fines del Mix. siglo XIX. Mix. A ver. No, pero ahora verás, ¿cómo es que se llama? El gobierno de Portugal aseguraba que en el destino de esos trabajadores
el cónsul de Portugal los protegía. Eso era importantísimo. Sí, claro. Y entonces, para que se cumplieran los contratos. Después de cumplir los contratos, ellos eran libres de volver a China. Ocurrió que en Costa Rica, entonces, la compañía que traía los chinos en barcos era italiana, pero no a Costa Rica, a Perú y a Cuba. Entonces decidieron que un viaje de esa compañía sería a Punta Arenas. Pero ahora el problema era que en Costa Rica no había consulado portugués. Entonces, como la compañía era italiana, decidieron, como arreglado con Lisboa y todo, que iba a ser el cónsul de Italia. Pero el cónsul de Italia estaba en Guatemala. Entonces, entre Italia y Estados Unidos se pusieron de acuerdo para que al cónsul de Italia lo representara en Costa Rica para ese efecto el cónsul de los Estados Unidos. Y fue así como el que fue a recibir a los chinos en Punta Arenas fue el cónsul de los Estados Unidos. Pero ahí lo interesante era además que se compraban y valían 350 o 400 según se escogía o no se escogía. Esa parte no está. Eso yo tengo los contratos. Eso no está en el libro. No, yo he publicado los contratos. Pero eso en cuanto a los chinos, y que van obligados a trabajar mínimo 8 años devolviendo lo que por ellos se había pagado. Pero resultó que no se cumplía eso, porque para ahorrar esa capacidad había que ahorrar el 50% del salario, eso nadie lo puede ahorrar. Claro, Entonces los contratos se prolongaban hasta 16 años. Ahora hay algo interesante que coincide con lo que vos decís. El consulado, la agencia gringa que había aquí de representación diplomática, protesta ante el gobierno e informa a los Estados Unidos sobre la situación de los chinos porque duraban hasta 16 años en esas condiciones precarias de trabajo. Ahí sí calza todo. Claro. Porque ellos seguían bajo esa protección. Por eso es que hay un informe de la embajada gringa señalando las condiciones brutales del trabajo de los chinos. En el caso de los italianos, fueron contratados. Obviamente en Italia solo hay italianos. Y bajo un contrato de trabajo de tipo militar. Entonces estaban obligados a trabajar como si fueran militares, claro. Entonces con cuadrillas militares, con todo. Y en el caso de los chinos incluso se les facilitaba la adquisición del opio. Y la compañía tenía que traer opio para suministrarle opio a los que fumaban opio. En el caso de los italianos había que darles marihuana, buena comida, buenas condiciones de trabajo, etcétera. Buen salario cumplido, los metieron ahí en un cuchitril del reventazón, morían como moscas, y entonces protestaron, porque además no les daban la buena comida, les daban un sancocho, dicho de la época, ¿verdad? Era un revoltivo de comida, y hacen una huelga gigantesca. Pero lo más interesante es que fue la primer huelga, el primer pero como llaman ellos, en América Latina, la que hicieron ellos en Costa Rica. Primera, claro. A ver, ¿cuál otra? En 1872 hubo una huelga de trabajadores telegrafistas de Costa Rica. Pero eso es una huelquita. Pero fue la primera. Y la primera en el sector público, además. Porque ya los telégrafos eran nacionales. Bueno, pero es que eso lo leí yo, no es que lo inventé. Que como una anécdota de que los italianos hicieron su primer pero en América Latina, en Costa Rica. Esa fue una gran huelga que tuvo de paso huelgas de solidaridad. Huelgas de solidaridad. Descendientes aquí. Desde Turrialba hasta San José hubo movimientos de solidaridad. En la estación de Turrialba de tren hay un monumentito pequeño ahí, muy oculto, que está en recuerdo de la huelga de los italianos. Mira. Sí. Esos italianos, es que hay un elemento que es bien conocido. Esos italianos venían todos de una región de Italia, ya te llamo. Que es la región de Romeo y Julieta. Serio. Sí, no entonces, no lo dudo. Entonces, eran eso no era Italia, era el reino de... ¿Cómo se llama el que peleó en...? Ya estaba la República Italiana, 1870, con Garibaldi. Garibaldi, el que peleó fue Garibaldi. No. Antes de 1870. Ellos vinieron bajo el reinado del mismo rey, primer rey de Italia, pero como súbditos del reino de... el que peleó la guerra de Crimea.
Hey, ¿cómo se llama el reino grande de Italia? Del que le dio rey a Italia. Sí, ahorita me acuerdo. Bueno, La guerra fue en 1840. Emanuel. El fundador fue Cavour, ¿verdad? No, la guerra de Crimea fue en 1848. Sí, sí, Pero sí. resulta que son de una región que era muy afectada por el desempleo. Y eran la mayoría de ellos anarquistas y socialistas. Esa es la otra parte que es interesantísima. Sí, Entonces los exportaron. Probablemente el rey... Sí, aquí entran esas ideas en parte por ellos. Claro, no, pues claro que sí. Eso también parte, está en en ese comentario que leí yo. ¿Cómo se sobre me olvida el nombre de ese reino? ¿Por qué los bautizaron tútiles aquí? Vos que sabes santo historia. Sí, eso yo... hay chiste de eso. A ver, no es chiste. Eso lo tengo yo por escrito. Les voy a traer ese libro interesantísimo. Cuando llegaron en el barco que venían, entonces estaba uno de los emisarios del gringo, ¿cómo se llamaba? Meigs. El sobrino. Meigs. John Meigs, este no era Meigs, era Mix, sobrino. Max, Sobrino Era de Max Meigs. por menos. Kid, minor Kid. Kid. Y entonces fueron bajándose y los estaban viendo y decía, tutti lei, tutti qua, tutti lei. La razón por la que unos mandaban a un lado y otros a otro, no la sé, porque no lo dice el libro. Y eso, entonces, un montón de personas que estaban alrededor, decía, llegaron los tutti leis. No, pero había una versión más divertida que esa. Pero A ver, ¿cuál es? No, espérate, estoy tratando de recordarla. Yo sé que tenía Bueno, que ver con la está comida. escrita en ese libro. Yo voy a hacer No ese importa, libro. ¿qué importa? Son los tutti. ¿Qué importa? De esos italianos quedan los Bulgarelli, los Malabasi. Un montón toda quedaron esa aquí. generación. Sí. Porque los de allá de la zona sur son diferentes. Esos son de 1920. Los de San Vito. Sí. Ah, no, Esa es no, otra generación. No, los de San Vito fueron muy recientes. No, en 1920, más o menos, Los empieza el primeros. proceso. Porque después don Pepe trajo... Los de San italianos de la Vito línea se son... los trajo Fernando Alvarado Chacón a trabajar en la finca de él, que estaba haciendo la carretera que él financió. Sí, pero digamos, esa es una generación posterior. Bueno, los conocidos, esos que tienen ya ahora dinero y todo, esos son traídos por don Fernando Alvarado Chacón. Esos son los Yo Sansonetti. conocí. Los Sansonetti. Esos son los de allá. Sí. No son los de no son de la línea. Ah, no bueno. hablo de la línea. ¿De cuál línea? De la línea. La línea de construcción. Trump. No, es que Bueno, sí, el ese total grupo de que vino antes de que Mussolini tomara el poder. No, en serio. Sí, claro. Y eran todos fascistas, a pesar de que estaban en Costa Rica. Sí, algunos de ellos. Bueno, algunos seguían siendo, yo conocí muchos ya que seguían siendo machistas, que defendían al Duce y que era el mejor orador del mundo y que tal y que cual. No voy a decir nombres porque no tiene. No, pero conocidísimo, gente muy conocida de aquí, inclusive que tenían almacenes. Es que no digo nombres. Pues era lógico. Sí, Yo creo que claro, cualquier italiano claro. podía sentirse orgulloso de la Italia de Mussolini por lo menos durante unos 6 meses, ¿verdad? Ya. Mientras no se desarrolló la guerra, muchos se sentían orgullosos de Hasta Hitler que también vinieron en los Alemania. Claro, y con la paliza que le habían dado a los abisinios, esos descarados. No, pero cuando vinieron los griegos y le dieron por la torre, a pesar de que los griegos eran fascistas también, ve que eso es lo más divertido. Sí. Metaxas era un fascista como Mussolini. Entonces no le quiso dar gusto a Mussolini y le dio por la torre, lo derrotó y tuvo Mussolini que ir a pedirle a Hitler que le mandara. Y fue cuando los alemanes ocuparon Grecia, los alemanes. Claro. Que fue la cosa más humillante para Italia, porque ¿cómo es eso? Querían conquistar Grecia y fueron los alemanes los que llegaron y pues cuando los italianos capturaron Porque a tenían Benito conquistado Mussolini, el norte de África, Libia y todo eso Sí, ya lo sí, tenían claro. conquistado. ustedes saben que nietos de Mussolini viven aquí. No sé si nietos de Mussolini. Sí, nietos de Benito Mussolini. Claro. De la familia esa, viven yendo para el ¿cómo se llama? El club este de arriba, el Castillo. Castillo Country Club. Antes hay una entrada que es un condominio, eso es de ellos. Mira, ahí sí. Interesante. Ahí sí. Bueno. Era católico, no importa. No, eso de los alemanes
Y ahí cuando agarraron a Mussolini y lo mandaron a la isla aquella, al cerro. Así, Sí. ¿Quién fue el que lo sacó de ahí? Un alemán. Yo Un conozco tratado. descendientes de ¿Ah? yo conozco descendientes de una persona que fue guardaespaldas de Mussolini aquí en Costa Sí, Rica. sí. Sí, sí. Ajá. Sí, es lógico. Es más, Humberto Eco, en el último libro de él, de novelas, se raja con una hipótesis formidable, ¿verdad? Que al que colgaron de un cancho de carnicería No era, sí, era a un socias, a un Sí, doble de él. sí. Y No, porque fueron con Apetachi que los colgaron. Claro, a juntos. los dos. por eso, pues, ahí, no, Fueron dos dobles. no. O el doble andaba con Apetachi. Sí. El que el Vaticano, al Mussolini, que el Vaticano le ayudó a huir para Argentina, según esa novela, iba solito. Novela. ¿Iba qué? Solito. De la Solito, novela, sí. sí, claro. Entonces que colgaran a la Petacci. Argentina iba acompañado de Hitler, que se supone que colgaran está a ahí la todavía. Claretta Petacci con el querido y se acabó. Dicen que Mussolini aterricemos. y Hitler en Argentina.